Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy vamos a estar con el profesor Rubén Sardoya, a quien damos la bienvenida, estudiando la introducción a la Revolución Permanente, un texto de León Trotsky. Este es el primer programa, que es nuestro programa 130, en el que estudiamos a Trotsky. Y bueno, es importante recalcar que es un texto de 1929, también que este tema de la revolución permanente que Trotsky toma a partir de una referencia a Marx es un tema que él comienza a trabajar a partir de 1905 en fuerzas motrices de la revolución. Para la discusión nos acompañan la compañera Thais Rodríguez, el compañero Chris Gilbert, mi persona, Sira Pascual, y vamos a darle la palabra al profesor Rubén Sardoya para que nos introduzca al texto y al contexto. Sí, muchas gracias, Sira. Un saludo a los televidentes, un saludo a usted. Agradecerles la invitación, felicitarlos y felicitarme por la selección de un texto de Trotsky, de esta obra, La Revolución Permanente, en general del pensamiento de Trotsky, para el análisis. Trotsky, sin duda, o probablemente el más proscrito de todos los proscritos en tiempos convulsos como los que vivimos. Siempre hemos pensado que de las peleas entre los grandes pensadores revolucionarios y entre sus seguidores, quien sale preferentemente beneficiado es justamente nuestro adversario, en particular el imperialismo. Creo que han pasado ya aquellos tiempos posteriores al derrumbe de la Unión Soviética en que el pensamiento revolucionario casi que se había convertido en un paño de lágrimas y era casi imposible dejar de pensar o pensar en otra cosa que no fuera tratar de explicarnos las causas de ese ignominioso derrumbe, dónde empezó, cómo comenzó, quién fue el que tuvo la culpa, y nos sentábamos con un grupo de amigos de diferentes tendencias, todos revolucionarios, y empezaba de nuevo el debate acerca del pacto Molotov-Ribbentrop, y empezaban entonces las pasiones, las discusiones, hasta crear profundas escisiones, divisiones, que repito, para nada contribuían a la lucha que nos proponemos. No se trata de menospreciar la importancia del estudio del pacto Molotov-Ribbentrop y de toda la historia del socialismo. Es más, eso es una obligación. Estamos obligados, quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Y estamos obligados a reconstruir todo el proceso histórico que condujo a ese derrumbe social del muro de Berlín y el arreo de la bandera roja del Kremlin. Pero eso hay que hacerlo con la serenidad que da el tiempo, con la necesidad que exige la responsabilidad histórica que enfrentamos. No cabe duda de que Trotsky es uno de los grandes revolucionarios del siglo XX, uno de los grandes pensadores marxistas del siglo XX, un hombre que dedicó toda su vida a la lucha contra el capitalismo, en su patria, contra el zarismo, contra el imperialismo, a la lucha por la emancipación de los trabajadores, al margen de cualquier juicio que nos pueda merecer una actuación u otra histórica suya, una posición teórica suya determinada. Un hombre que desde los 20 años estaba organizando movimientos revolucionarios contra el zarismo, que fue deportado a Siberia, que se fuga de Siberia, que participa, fue uno de los fundadores del primer soviet que se creó en Petrogrado en la época de la Revolución de 1905, llegó a ser su principal dirigente, que por sus dotes de tribuno, de agitador, de propagandista, de revolucionario intransigente, fue una de las figuras clave de esa revolución. Un hombre que jugó un papel también muy destacado en la Revolución de Octubre. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de visitar el Palacio de Invierno, y recuerdo como si fuera hoy una guía que nos llevó ante un reloj detenido en una hora, no puedo recordar exactamente la hora, y nos explicaba que ese reloj lo detuvo exactamente en esa hora Trotsky cuando dirigió por encomienda de Lenin el asalto al Palacio de Invierno, para significar que en ese minuto había comenzado la nueva historia de la humanidad.
un hombre que tuvo un papel extraordinario en la fundación del Ejército Rojo, en el triunfo de la primera revolución socialista triunfante contra la contrarrevolución interna y contra la agresión de 14 potencias capitalistas. Un hombre que su vida ha sido muy controvertida, llena de zigzags, llena de claroscuro, llena de incomprensiones, pero que nos podemos dar cualquier lujo menos dejar de estudiarlo, menos de conocer su pensamiento. Esta obra en particular es clave. Lo que ahí se debate, el debate entre la teoría de la revolución permanente de Trotsky y la concepción de Stalin formulada luego de la muerte de Lenin hacia el otoño del 2004, de 1924, me excusan, hacia el otoño de 1924, la teoría que se conoció como la del socialismo en un solo país, dominó las discusiones teóricas y prácticas en el campo revolucionario durante toda una época. Durante la segunda mitad de los años 20, durante todos los años 30, entrada a los años 40, y de alguna manera un poco atenuada llega hasta hoy. No son banales las cuestiones que se discuten ahí, no son cuestiones que están enterradas en el tiempo, son cuestiones que se alzan en su esencia más profunda ante cualquier proceso de construcción socialista en un país de los que en época de Trotsky se llamaban países atrasados o países de revolución burguesa retrasada, que a diferencia de lo que se concebía en los marcos del marxismo clásico, triunfan en países que no tienen el necesario desarrollo de fuerzas productivas y las necesarias condiciones políticas para una construcción directa del socialismo tal y como entonces se representaba. Son temáticas que siguen vigentes hoy, que enfrentan el dilema entre la economía y la política en la época de la transición socialista o de la dictadura del proletariado, y el problema de la revolución entre las reivindicaciones, la lucha o la etapa democrática de la revolución y la reivindicación de la lucha y la etapa propiamente socialista de la revolución. Entonces se pudiera decir que la esencia del planteamiento de la revolución permanente está en que no hay una receta para hacer la revolución y que se puede avanzar hacia la construcción de una revolución socialista sin esos parámetros etapistas que se pueden llamar dogmáticos, donde se plantea que la revolución, para llegar al socialismo hay que pasar por un desarrollo del sistema burgués capitalista y luego como por arte de una sucesión de cosas la humanidad va a alcanzar a llegar al socialismo, sino que se puede en una sociedad con un capitalismo atrasado, lo que dicen subdesarrollados, ir superando etapas y avanzar más rápido hacia la concreción de una revolución socialista. Yo creo que sobre ese tema, ante todo, aprendemos a través de la obra de Lenin. Si mi memoria no me traiciona, aunque aún no utiliza el término que luego se hizo clásico, el eslabón más débil de la cadena imperialista, en dos artículos suyos relativamente breves acerca de la consigna de los Estados Unidos-Europa y el programa militar de la Revolución Proletaria, Lenin desarrolla la idea de que en las condiciones de un capitalismo desarrollado, del imperialismo que había terminado de conectar en un todo único la economía mundial, la política mundial, la lucha de clases a escala internacional, cuando las cosas se miran en esa escala internacional, ya no se trataba de encontrar uno u otro país, uno u otro espacio nacional donde pudiera o no triunfar la revolución socialista, sino de identificar en la cadena el eslabón más débil, aquel en el cual se hacían más sensibles y más agudas las contradicciones que generaba el capitalismo y por el cual la cadena pudiera romperse. En ese sentido, Lenin no excluía que en uno o varios países de lo que hoy llamamos la periferia, el tercer mundo, el mundo subdesarrollado, las antiguas colonias, semicolonias o hoy neocolonias del capital transnacional, pudiera producirse el estallido de la revolución socialista. Esto tiene sus antecedentes. Es conocido el prólogo, los antecedentes se expresan ante todo en dos pequeños escritos de Marx, una carta de Marx y el prólogo que Marx y Engels escriben a la edición rusa del manifiesto del Partido Comunista, donde ellos dicen, tanto en ese prólogo como en una carta de respuesta a una
revolucionaria rusa de entonces, Viera Zasulich, que luego evolucionaría hacia el menchevismo. En aquella época ya era la redactora de una revista titulada Anales de la Patria, en ruso Atichesvine Zapisky. Ella le pregunta si la comuna rusa, una comuna patriarcal, una comuna de autoconsumo en los marcos de un país donde predominaban relaciones agrarias de servidumbre, si esa comuna pudiera, pudiera dar la señal, pudiera ser el punto de partida para la revolución socialista en general. La respuesta de Marx es positiva. Sí, no decía Marx que directamente de la comuna rusa se pudiera pasar a una sociedad socialista. Marx decía que el triunfo o la toma del poder político, la toma del gobierno y transitoriamente la construcción de poder político revolucionario de orientación comunista en Rusia pudiera dar la señal para estallido de la revolución en Occidente. Trotsky se adhirió a esta posición. Trotsky se adhirió a esta posición, cuyo representante más acabado, repito, es Lenin. Y ya en 1905, frente a toda una serie de revolucionarios de mucho mérito, de mucho estudio, de mucho arraigo, de mucho prestigio, que veían como un absurdo la posibilidad de que en Rusia pudiera triunfar primero que en Occidente la dictadura, la revolución socialista e instaurarse la dictadura del proletariado, Trotsky afirmó que eso era posible. Entonces se pudiera afirmar, inciso allí, que a pesar de muchas contradicciones que tuvieron Trotsky y Lenin, en cuestiones decisivas, en muchas ocasiones coincidían. En un conjunto de posiciones decisivas, cuestiones decisivas coincidían. Ahora bien, si me permite, o sea, Trotsky formula, la primera formulación de la teoría de la revolución permanente justamente, como decía Cira en su presentación, de 1905, en ocasión de la primera gran revolución rusa contra el zarismo, que fue abortada por circunstancias históricas que no corresponde ahora analizar. La idea de Trotsky era que, a diferencia del resto de los revolucionarios, que afirmaban que se trataba de una revolución burguesa, en eso también coincidía Trotsky, era evidentemente una revolución en un país zarista, donde hasta la palabra democracia estaba censurada, donde no había libertad de asociación, libertad de credo, libertad de palabra, libertad de expresión, libertad de nada, donde no había ocurrido una revolución burguesa 60 años después de las grandes revoluciones burguesas que sacudieron a finales de los años 40, el 48 es símbolo a Europa. ¿Y cuántos años después de la Comuna de París? La Comuna de París es el 71, 40 años después de la Comuna de París, 30 años después de la Comuna de París. En Rusia todavía no se había producido ni siquiera esa revolución. Trotsky afirmaba que bajo determinadas circunstancias la revolución no tenía que ser sencillamente una revolución democrático-burguesa y que podía pasar a ser una revolución socialista. La visión tradicional, la visión generalizada en el campo revolucionario era que por cuanto se trataba de una revolución burguesa, el líder natural, miren la palabrita, natural, que iba a pretender a liderar la revolución iba a ser la burguesía. ¿Y cuál era el papel del proletariado y de su partido? Era sencillamente apoyar a la burguesía frente a la reacción zarista, frente a la reacción de la aristocracia, de la nobleza aristocrática rusa, y al mismo tiempo defender al proletariado, por supuesto, de la burguesía. La verdad es que en ese punto Lenin y Trotsky no coinciden en 1905. Yo quiero insistir en esto, no coinciden en 1905. Lenin llega a afirmar sencillamente que eso era un absurdo de Trotsky considerar que en ese momento en Rusia existían esas condiciones. Esa es la realidad, que es una cuestión que yo quiero dejar claro, porque aquí no estamos discutiendo acerca de fórmulas que son eternas, que funcionan siempre en cualquier circunstancia de tiempo y lugar. Estamos abordando problemas que exigen que los revolucionarios los enfrenten en cada situación en correspondencia con las peculiaridades históricas. Y lo que en un caso puede ser cuestión de meses, de semanas, de días, en otro puede ser de años y de decenio. Esa era en esencia, como en 1905 él luego madura sus ideas, Trotsky plantea la teoría de la revolución permanente. Se trataba de determinar la relación existente entre la revolución democrático-burguesa, la revolución que exigía el desarrollo del capitalismo para liberar las fuerzas productivas de un sistema de relaciones sociales y políticas semifeudales,
de servidumbre que frenaban ese desarrollo y por lo tanto frenaban el desarrollo de la burguesía, y la revolución propiamente socialista, con reivindicaciones socialistas, con el atentado directo contra la propiedad privada burguesa, la socialización de la producción y la creación de un nuevo sistema de relaciones sociales con las correspondientes nuevas formas de subjetividad humana. En esencia, en 1905 se centraba la discusión en torno a la teoría de la revolución permanente que desarrollaba Trotsky a partir de una vieja expresión de Marx, vamos a decirlo así, era una vieja expresión de Marx en relación con la Revolución Francesa en 1848. Marx creía entonces en la posibilidad de que esa pudiera transformarse directamente en revolución socialista. Esa, no es que esa sea la regla en todas circunstancias de tiempo y lugar, y que se presentaba en el caso de la Revolución de 1905 con otros tintes. Bueno, profesor, vamos a ir a un corte. Estamos en Escuela de Cuadros. Cuando volvamos continuamos la discusión con el profesor Rubén Sardoya sobre Trotsky, concretamente la revolución permanente. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros. El día de hoy estamos estudiando un texto de León Trotsky que se llama La Revolución Permanente. Concretamente lo estamos estudiando a partir de la introducción con el profesor Rubén Sardoya. El compañero Chris tenía una pregunta para el profesor. Adelante. Sí, estamos hablando de la diferencia entre Lenin y Trotsky en 1905. Y en el mismo texto Trotsky hace referencia al planteamiento de Lenin. Lenin había planteado la alianza entre los obreros y los campesinos con la idea de que eso iba a llevar a la dictadura democrática, y Trotsky menciona que su diferencia con Lenin en aquel momento fue que él planteó la centralidad o la primacía del proletariado en esta alianza. Y yo creo que es importante porque en el tema de la revolución permanente, la solución o la parte clave es el motor, ¿no? El texto original se llama fuerzas motrices. Entonces, cuando es porque no hay burguesía liberal, o no hay burguesía liberal con suficiente fuerza, que no se puede hacer sencillamente una revolución democrática. Es la presencia o la centralidad o la dirección del proletariado que es lo que determina que la revolución tiene que ir al socialismo. Yo planteo eso porque es importante no solo para fijar la teoría, sino también porque así se puede entender la vigencia o incluso limitar la vigencia. Entonces propongo que volvemos al tema del motor central en estas revoluciones y en qué sentido estos motores determinan el desarrollo futuro. Y quizás se puede también llevar el tema al presente o al siglo XX para decir, sí, pero en el siglo XX también hubo revoluciones y habría que determinar si hubo dirigencia proletaria para decidir si la revolución la revolución permanente aplica en estas situaciones. Sí, interesante la pregunta. ¿Cuál es la idea de Trotsky? Trotsky insiste en que ante la revolución de 1905, entre todos los socialdemócratas, que era como se llamaba el partido revolucionario ruso en la época, fueran mencheviques o bolcheviques, había consenso en una cosa: de que se trataba de una revolución burguesa, de que se trataba de una revolución por reivindicaciones burguesas y reivindicaciones democráticas. Pero llama la atención, eso no implica cuál va a ser la fuerza dirigente del proceso. Esto es una inflexión muy interesante, que también, por cierto, de forma independiente es la posición posterior de Mao. Mao diferenciaba lo que él llamaba la fuerza dirigente de la revolución, que es el proletariado, de lo que él llamaba la fuerza principal,
que era el campesinado, en un país semifeudal con grandes masas campesinas, donde el proletariado era apenas presente en alguna que otra ciudad. Una situación análoga la enfrenta, con todas las distancias históricas y todas las diferencias entre ambos pensamientos revolucionarios, la enfrenta Trotsky en esta situación. Y la idea de Trotsky era que por el hecho de que la revolución fuera burguesa no quería decir, ni estaba escrito en ningún lugar, que tenía que ser dirigida por la burguesía. Mao decía lo mismo, y Mao hablaba de hacer una revolución democrático burguesa o revolución de nueva democracia bajo la dirección del proletariado. En la época de la nueva política económica, Lenin también desarrolla la fórmula de construir el capitalismo de Estado bajo el mando del Partido Comunista, ya del partido bolchevique fundado. Ahora, no había duda tampoco en que en las circunstancias de Rusia, repito, en las circunstancias de Rusia, el gran problema que se enfrentaba era un problema agrario. Más aún, Lenin supone que es posible establecer la dictadura del proletariado en Rusia justamente porque la gravedad del problema agrario, la crisis del problema agrario tal y como se enfrentaba, el obstáculo que para el desarrollo de las fuerzas productivas en el campo significaban las relaciones de servidumbre, era tal que podría facilitar que el proletariado llegara al poder. ¿Por qué? Porque Trotsky partía de la idea, yo creo que una idea discutible, pero atendible, y su respuesta no es universal y válida para todas las épocas y para todos los países. La idea de Trotsky era que el campesinado era una clase insuficientemente revolucionaria, que en el mejor de los casos podía cumplir el mismo papel que había cumplido en revoluciones burguesas en épocas anteriores, de ser fuerza acompañante, de ser base social de apoyo, como se diría posteriormente, ese término es posterior, pero que ella ni era capaz de conquistar el poder, ni era capaz de construir un partido auténticamente revolucionario. Por lo tanto, la conquista del poder y la creación de un partido auténticamente revolucionario, según Trotsky, solo le correspondía al proletariado. Y es por eso que Trotsky se opone muy respetuosamente, porque el viejo Trotsky, o sea, el Trotsky posterior a la muerte de Lenin, incluso el Trotsky posterior al triunfo de la Revolución de Octubre, era siempre en extremo respetuoso de Lenin, en quien reconocía a su maestro, en quien reconocía la forma más madura del marxismo de su época, incluso cuando él expresaba honradamente alguna desavenencia con él. Y en la introducción a la Revolución Permanente, Trotsky dice que él y Lenin coincidían en esencia en la comprensión del problema agrario, con un problema central en las condiciones de Rusia, en las condiciones de la Revolución de 1905, y en lo que no estaba de acuerdo Trotsky lo dice suave, lo dice sin agredir, lo dice con sumo respeto, es en la concesión de Lenin de la dictadura democrática de obreros y campesinos. Yo pienso aquí, porque hay que diferenciar el Trotsky del cual nosotros podemos asumir ideas y aquello que no debemos asumir ideas. En esencia, yo creo que en este caso Lenin tenía razón y que no se trata simple cuestión de palabras. Lenin tuvo un doble aporte a la teoría y a la práctica marxista revolucionaria universal. O sea, si volvamos a la consigna del Internacional Comunista y el manifiesto del Partido Comunista, proletario de todos los países unidos, Lenin incorpora, no a la par, siempre reconociendo el papel dirigente del proletariado, porque su ideología es la más consecuente, no porque el proletariado siempre y en cada caso sea más revolucionario. Si no, visite usted algún sindicato amarillo de los que se sobran en este mundo, sino porque la ideología del proletariado es la más consecuente, la más radical. Su ideología tenía que ser la dirigente, pero incorpora primero al campesinado y habla de unión del proletariado con el campesinado en las condiciones de países con una retrasada revolución democrática burguesa, e incorpora, hace entrar por primera vez el marxismo en lo que hoy llamamos tercer mundo, en particular en el mundo de Oriente. Incorpora a los pueblos de las colonias, de las semicolonias, y los hace entrar, y habla entonces de la unión entre el proletariado, el campesinado de los países que entonces se decían centrales, y los pueblos oprimidos del tercer mundo, de lo que hoy llamamos el tercer mundo, ¿no? De modo que yo pienso que en última instancia a veces se caen en discusiones que tienen más que ver con coyunturas muy específicas, apreciaciones muy específicas, capacidades de predecir siempre parciales, en correspondencia con el material empírico determinado, los acontecimientos históricos, y que se adelantan ideas
Trotsky hace referencia muy interesante, con justicia, a toda una serie de predicciones posibles que admitía, predicciones, no posibilidades que admitía Lenin. Lenin admitía incluso que un partido campesino pudiera crear mayoría en un bloque revolucionario en la lucha revolucionaria contra el zarismo en las condiciones de Rusia. Eso no se produjo, pero era posible, porque la historia no está escrita, la historia no es el reino de la pura necesidad, la historia es el reino donde las circunstancias van aflorando, imprevisibles, entretejidas, a veces con lógicas opuestas a las que inicialmente se podía concebir el pensamiento más concienzudo. Si la historia estuviera escrita y solo se rigiera por la necesidad o por la astucia de la razón, como llamaba Hegel, yo creo que la labor de los revolucionarios sería más sencilla, pero no es así, no es así. Profesor, en cuanto al tema de la revolución permanente, Trotsky enuncia tres momentos de alguna forma integrados. El tema de la revolución permanente a partir de unas experiencias concretas en Rusia entre 1905 y 1917, y también retomando la teoría de Marx que desarrolla Marx mismo en 1848 o posteriormente en el contexto de las revoluciones burguesas que usted mencionaba. Bueno, los tres puntos esenciales que nos gustaría que usted nos explicase un poquito es, primero, en cuanto a la revolución permanente, hay un tránsito hacia una revolución democrática hacia el socialismo, en los momentos revolucionarios en el que la clase trabajadora, los sectores populares son fundamentales en la revolución. Posteriormente hay una revolución socialista como tal, ¿no? Y en un tercer momento también incluye como parte esencial de este proyecto teórico y de esta teoría para guiar hacia una revolución, el carácter internacional de la revolución socialista. Bueno, aquí los enumero, se enumeran en orden, pero en realidad hay una suerte de integración. Si nos puede brevemente por lo menos tocar uno de los dos, algunos de estos puntos, luego vamos a un cortecito. Sí, bueno, sobre el primero de los puntos hemos conversado. Es el punto de lo que Trotsky llama una revolución permanente que permite atravesar de la revolución democrática burguesa a la revolución socialista sin etapas intermedias de manera inmediata. Es la palabra incluso que él utiliza, sin que nos detengamos, menos por décadas, por años, esperando a crear las condiciones para que en los marcos que permita la democracia burguesa se cultive, se organice, se desarrolle la conciencia del proletariado para que en un punto indeterminado de futuro pueda llegar a la revolución. Ese es el punto de vista de Trotsky, que yo insisto, no debe ser considerado como una fórmula para cada uno de los casos en cada una de las épocas históricas. Es la realidad la que hay que aprender a leer y saber si existen condiciones para ese tránsito inmediato o no existen condiciones y hay que prepararlas de otro tipo. El segundo tema es propiamente lo que llama la revolución permanente una vez triunfada la revolución socialista. Por principio, la revolución socialista es una metamorfosis en un modo de producción capitalista. El socialismo es una época de tránsito entre el capitalismo y el socialismo, una época que nace según la expresión clásica de Marx, con todas las manchas, con todos los lunares de nacimiento de la vieja sociedad, en la que se produce una negación progresiva de todas las relaciones capitalistas de producción, una transformación en todas las esferas. Trotsky dice la técnica, Trotsky dice la técnica, Trotsky dice la educación, Trotsky dice la salud, Trotsky dice la política, etcétera, etcétera, y no de conflictos de clase permanente, de lucha que no permiten que la sociedad, con palabras de Trotsky, llegue a un equilibrio. Me hace enseña de ir a un corte y yo, bueno, después del corte explicaré el tercer elemento de esta teoría. Muchas gracias, profesor. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Y nos dijeron que lo pasásemos atrás. 3.
Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros, estamos estudiando la introducción a la Revolución Permanente, este texto de León Trotsky, y está aquí el profesor Rubén Sardoya. Anteriormente nos explicaba dos puntos esenciales en la perspectiva de Trotsky para llevar a cabo una revolución, bueno, en un momento determinado, en un lugar determinado. Hay un tercer punto que es el carácter internacional de la revolución socialista, y si usted nos pudiese introducir a ese punto también. Quise plantear algo. En cuanto a la cara internacionalista de la revolución, yo creo que también hay que volver a la fuerza motriz. Efectivamente, Trotsky planteó la necesidad de la participación internacional, en parte por la debilidad de la clase dirigente. Entonces, porque es el proletariado dirigiendo, pero es minoría, un país mayoritariamente campesino. El proletariado en estas condiciones necesita el apoyo del proletariado europeo. En ese sentido, creo que es históricamente cierto que Trotsky se equivocó. La revolución no se dio en Europa, pero sí la Revolución Rusa mantuvo su estabilidad. En parte, creo yo, es que Trotsky pensaba que el campesinado se equivocó en cuanto a la capacidad del campesinado de aplastar el proletariado, ¿no? Efectivamente, el proletariado mantuvo la dirección y el campesino se quedó pasivo frente a algunos golpes bastante duros. Bueno, hay varias cuestiones implícitas ahí. Quiero decir rápido, para aprovechar bien el tiempo, primero otra vez sobre el proletariado, las fuerzas motrices y las clases. Yo creo que no hay respuestas universales y solo la realidad concreta en cada circunstancia de tiempo y lugar nos puede dar esa respuesta. Si ustedes estudian, por ejemplo, la historia más olvidada del compañero Fidel, escrita a raíz, que fue su defensa, su autodefensa en el juicio por el asalto del Cuartel Moncada, él define la fuerza motriz de la Revolución Cubana y para ello utiliza la categoría de pueblo. No habla de proletariado, incluye a los obreros, incluye a los campesinos, incluye a la pequeña burguesía, incluye a sectores, a todos los sectores oprimidos por el capital, a todos los sectores que la burguesía nacional, entre comillas, aliada al imperialismo, y el imperialismo asfixiaba. Y esa fue la fuerza motriz guiada por una ideología revolucionaria marxista. Con respecto al segundo punto, redondeando, o sea, la idea de Trotsky, porque se dijo un poco rápido, la idea de Trotsky es que en los marcos de la revolución socialista las transformaciones son tales, tan vertiginosas, la lucha de clases es tal, la confrontación de intereses, las transformaciones en todas las esferas de la realidad son tales que la sociedad nunca va a llegar a una situación de equilibrio estable en el cual ella ya no tenga que seguir moviéndose. Ahí se aplica la idea de la revolución permanente, no solo en el tránsito inmediato de una etapa de revolución democrático burguesa a la revolución socialista propiamente dicho, sino en el propio interior de la revolución socialista. Y existe el tercer momento, que fue el más publicitado, el que incluso entre los conocedores que no se han adentrado con profundidad en este tema, es el que resalta en primera instancia, que es el tema del carácter internacional de la revolución. A mi juicio, Trotsky parte correctamente de la consideración de que todo enfoque de la realidad del capitalismo tiene que partir de la consideración de la economía mundial, de las relaciones económicas, políticas, sociales, culturales en general a escala universal, que el enfoque nacional siempre es estrecho, que la conquista de el establecimiento de la dictadura del proletariado, entendida como la democracia más plena, como lo llamaba Lenin en el Estado y la Revolución, la democracia más plena, la democracia de los trabajadores, en un país aislado no es un fin en sí, sino es apenas una mediación, un punto en una tarea mucho más grande, que es la única que le puede dar sustancia perdurable al socialismo, que es la revolución mundial, la revolución socialista mundial. En este sentido, fue muy controvertida, muy discutida la tesis de Trotsky acerca de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el socialismo en el antiguo imperio de los zares no podría nunca estar asegurado e indefectiblemente se desplomaría si no triunfaba el socialismo en los países que entonces se llamaban países adelantados de Occidente, los países más capitalistas más desarrollados de Europa
occidental y en particular de los Estados Unidos. Si el proletariado de esos países no acudía en apoyo de la revolución rusa. Hay caricaturas que presentan a Trotsky, son formas caricaturescas, tratando de lanzar el ejército rojo a lo largo de toda Europa hasta llegar a Portugal. Eso es como una expresión, digamos que simplificada de lo que es la teoría de la revolución permanente. Ahora, no cabe duda de que la teoría de la revolución permanente está indisolublemente vinculada a la idea del carácter mundial de la revolución socialista. A la idea de que el capital es internacional y que la lucha contra él solo puede revestir un carácter internacional. Se reivindican aquí, pienso yo, las tradiciones del marxismo originario. Esto no quiere decir que todas y cada una de las ideas que Trotsky adelantara al respecto tienen una validez y que la teoría que se le contrapuso, la teoría de la construcción del socialismo en un solo país, sea una teoría completamente errática. Uno tiene que estudiar las circunstancias concretas que se produjeron en Rusia después del triunfo de la revolución, después del fin de la Primera Guerra Mundial, el fin de la Guerra Civil y la victoria sobre la agresión extranjera en aquella época, esperando el triunfo de la revolución en Occidente, el fracaso de los intentos revolucionarios en Austria, el fracaso de la República de Baviera, el fracaso de la revolución en Hungría. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a entregar la revolución? Algo análogo se hubiera podido decir con la revolución cubana después del derrumbe y el desplome universal del socialismo. En aquel momento, ¿quién nos podía acusar de querer o no construir o dejar de construir el socialismo en un solo país? Nuestra tarea era defender las conquistas del socialismo. Incluso hasta la fórmula adquirió una inflexión, ya no se decía tanto de construir el socialismo como defender la permanencia, tratar de asegurar en circunstancias excepcionales, donde el compañero de Fidel decía que la principal labor internacionalista de la revolución cubana era defender la revolución, la propia revolución. Aquello fue una fórmula, el primer deber que tenemos ante los trabajadores del mundo y ante los revolucionarios del mundo, defender nuestra propia revolución, que sería el mayor desastre que se pudiera hacer ya después del desplome de la Unión Soviética y del campo socialista para el resto de la... Y nosotros, o sea, no. Yo creo que las cosas se deben mirar con la lupa del tiempo, se deben ponderar, se deben a veces los enfrentamientos y corren ríos de tinta por cuestiones totalmente secundarias y los puntos de vista son menos diferentes de lo que parece. En los marcos de esa polarización entre la construcción del socialismo en un solo país y la visión del carácter internacional de la revolución de octubre, en aquella época, la revolución rusa de la Unión Soviética, yo creo que nosotros tenemos que movernos. Esa tarea, esa cuestión se nos plantea siempre, esa cuestión va inclinando en uno u otro sentido el peso específico de los factores que tenemos que tomar en consideración a la hora de encaminar nuestros esfuerzos. Pero salvando todas las diferencias del contexto, ¿cómo se puede rescatar entonces para la actualidad, para la construcción del socialismo, por ejemplo en Venezuela, la teoría de la revolución permanente? ¿Cómo se relacionó también con la revolución cubana? Ya usted hablaba un poco de eso, tomando en cuenta que un país donde no tenía un desarrollo del capitalismo, prácticamente a los 2 o 3 años empezó con una política de nacionalización, de estatización, camino hacia el socialismo. Y por ejemplo en Venezuela, donde no existe una burguesía productiva realmente, porque la dinámica económica es distinta, producto de la renta petrolera, y por lo tanto no hay ese desarrollo de las fuerzas productivas, pero se plantea entonces algunas posturas plantean la necesidad de desarrollar esa burguesía nacional para ir al socialismo, y otras se dice que hay que avanzar sin necesidad de esa burguesía nacional y constituir una fuerza productiva ya en el marco del socialismo. Bueno, yo no diría exactamente rescatar la teoría de la revolución permanente. Yo no hablaría de un rescate, yo hablaría de la necesidad de estudiarla. Hablaría de la necesidad de estudiar los grandes debates de la internacional comunista, los de la época leninista, los de la época posleninista. Hablaría de estudiar globalmente los escritos de los grandes pensadores revolucionarios, incluida la de Trotsky, y tratar de ver cómo el pensamiento se nos mueve a partir de esa lectura y a partir de la identificación de momentos, de dificultades, de problemas y de exigencias de decisiones que tenemos que tomar análogas a las que tomaron los pensadores del
del pasado. Yo creo que hay una enseñanza en Trotsky que es perdurable, y es que una revolución, si no fija con claridad su objetivo socialista y en correspondencia con las circunstancias históricas concretas que se van presentando, va encaminando cada uno de sus pasos hacia la realización de ese ideal, yo creo que está condenada literalmente a fracaso, está condenada a ser asaltada por las fuerzas del reformismo, por las fuerzas siempre que van luchando, van al combate con la bandera del antiaventurerismo, del antisubjetivismo, de un objetivismo fiero, como si el pensamiento revolucionario tendría que apegarse servilmente a las circunstancias específicas, como si la propia subjetividad humana no fuera la más poderosa de las fuerzas objetivas, como si la propia subjetividad humana no pudiera encaminar los acontecimientos en una u otra dirección. Para mí sería arriesgado ponerme a dar fórmulas aquí en Venezuela. Yo creo que eso más corresponde a ustedes, tanto más cuanto que estamos convencidos de que este es el proceso más esperanzador, más profundo, más interesante y que más nos da fuerza para seguir en nuestro combate revolucionario que está ocurriendo en América Latina, en general probablemente en el mundo. Yo creo que el camino ha sido inteligente en medio de cualesquiera dificultades, errores cometidos, desde una época en que apenas se podía lanzar casi que la consigna de un capitalismo con rostro humano, a una época en que se empieza a señalar la mano peluda del mercado, a una época en que se empieza a hacer con una conciencia nacionalista y por consiguiente antiimperialista. Recuerdo al comandante Chávez en el Jardín Botánico lanzando sus consignas antiimperialistas, a una época en que se empieza a hablar de socialismo y empiezan a darse pasos adecuados a las características propias de la sociedad venezolana, encaminados a construir una sociedad socialista, a la socialización real de la producción y a la construcción de un nuevo tipo de subjetividad humana, lo que Che llamaba el hombre nuevo. Hay una dialéctica muy fina ahí, en la lectura de las señales que nos va ofreciendo la realidad en torno a cuáles son los momentos exactos que no pueden ser desaprovechados para dar el próximo paso y en qué momento nosotros tenemos que actuar con más cautela. Lamentablemente o por suerte no existen fórmulas y eso es lo que hace la aventura del revolucionario en la tierra algo tan apasionante, algo que lo hace sentir a uno no como una marioneta que se mueve por hilos, sean estos teóricos o sean semidivinos, sino que entrañan en cada momento una decisión, un estudio concreto, empeñarse a fondo y asumir la enorme responsabilidad de acertar o de errar. En este sentido creo que Trotsky, lo mismo que Lenin, lo mismo que Rosa, lo mismo que Gramsci, lo mismo que Mao, lo mismo que Che, que Mariátegui, que todos los grandes pensadores marxistas estarán a nuestro lado con sus errores y sus aciertos, en una batalla común, colectiva, por extirpar ese sistema de apropiación de trabajo ajeno, de explotación de los seres humanos y de destrucción de la naturaleza que responde al nombre de capitalismo. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Hemos estado con Rubén Sardoya. La semana que viene continuaremos trabajando con el profesor Rubén un texto de Ho Chi Minh que se llama La cuestión colonial. Les llamamos a que vayan leyendo el texto para seguir la discusión la semana que viene, por aquí, por Vive TV y también por Katia TV. Les recordamos que para descargar los textos lo pueden hacer a través de la página de Katia TV, que es www.katiatve.org. Y para ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com. Muchas gracias, nos encontramos en este espacio la semana que viene y hasta la victoria siempre. Venceremos. Esta obra, La Revolución Permanente, en general del pensamiento de Trotsky, para el análisis. Trotsky sin duda, o probablemente el más proscrito de todos los proscritos en tiempos convulsos como los que vivimos. Siempre hemos pensado que de las peleas entre los grandes pensadores revolucionarios,
y entre sus seguidores quien sale preferentemente beneficiado es justamente nuestro adversario, en particular el imperialismo. Creo que han pasado ya aquellos tiempos posteriores al derrumbe de la Unión Soviética en que el pensamiento revolucionario casi que se había convertido en un paño de lágrimas y era casi imposible dejar de pensar o pensar en otra cosa que no fuera a tratar de explicarnos las causas de ese ignominioso derrumbe, dónde empezó, cómo comenzó, quién fue el que tuvo la culpa, y nos sentábamos con un grupo de amigos de diferentes tendencias, todos revolucionarios, y empezaba de nuevo el debate acerca del pacto Molotov-Ribbentrop, y empezaban entonces las pasiones, las discusiones, hasta crear profundas decisiones, divisiones, que repito, para nada contribuían a la lucha que nos proponemos. No se trata de menospreciar la importancia del estudio del pacto Molotov-Ribbentrop y de toda la historia del socialismo. Es más, eso es una obligación. Estamos obligados, quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Y estamos obligados a reconstruir todo el proceso histórico que condujo a ese derrumbe social del muro de Berlín y el arreo de la bandera roja del Kremlin. Pero eso hay que hacerlo con la serenidad que da el tiempo, con la necesidad que exige la responsabilidad histórica que enfrentamos. No cabe duda de que Trotsky es uno de los grandes revolucionarios del siglo XX, uno de los grandes pensadores marxistas del siglo XX, un hombre que dedicó toda su vida a la lucha contra el capitalismo, en su patria, contra el zarismo, contra el imperialismo, a la lucha por la emancipación de los trabajadores, al margen de cualquier juicio que nos pueda merecer una actuación u otra histórica suya, una posición teórica suya determinada. Un hombre que desde los 20 años estaba organizando movimientos revolucionarios contra el zarismo, que fue deportado a Siberia, que se fuga de Siberia, que participa, fue uno de los fundadores del primer soviet que se creó en Petrogrado en la época de la Revolución de 1905, llegó a ser su principal dirigente, que por sus dotes de tribuno, de agitador, de propagandista, de revolucionario intransigente, fue una de las figuras clave de esa revolución. Un hombre que jugó un papel también muy destacado en la Revolución de Octubre. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de visitar el Palacio de Invierno y recuerdo como si fuera hoy una guía que nos llevó ante un reloj detenido en una hora, no puedo recordar exactamente la hora, y nos explicaba que ese reloj lo detuvo exactamente en esa hora Trotsky cuando dirigió por encomienda de Lenin el asalto al Palacio de Invierno, para significar que en ese minuto había comenzado la nueva historia de la humanidad. Un hombre que tuvo un papel extraordinario en la fundación del Ejército Rojo, en el triunfo de la primera revolución. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy vamos a estar con el profesor Rubén Sardoya, a quien damos la bienvenida, estudiando la introducción a la Revolución Permanente, un texto de León Trotsky. Este es el primer programa, que es nuestro programa 130, en el que estudiamos a Trotsky. Bueno, es importante recalcar que es un texto de 1929, también que este tema de la Revolución Permanente que Trotsky toma a partir de una referencia a Marx, es un tema que él comienza a trabajar a partir de 1905 en fuerzas motrices de la revolución. Para la discusión nos acompañan la compañera Thais Rodríguez, el compañero Chris Gilbert, mi persona, Sira Pascual, y vamos a darle la palabra al profesor Rubén Sardoya para que nos introduzca al texto y al contexto. Sí, muchas gracias, Sira. Un saludo a los televidentes, un saludo a ustedes. Agradecerles la invitación, felicitarlos y felicitarme por la selección de un texto de Trotsky, de revolución socialista triunfante contra la contrarrevolución interna y contra la agresión de 14 potencias capitalistas. Un hombre que su vida ha sido muy controvertida, llena de zigzags, llena de claroscuro, llena de incomprensiones,
pero que nos podemos dar cualquier lujo menos dejar de estudiarlo, menos de conocer su pensamiento. Esta obra en particular es clave, es clave. Lo que ahí se debate, el debate entre la teoría de la revolución permanente de Trotsky y la concepción de Stalin formulada luego de la muerte de Lenin hacia el otoño del 2004, de 1924, me excusan, hacia el otoño de 1924, la teoría que se conoció como la del socialismo en un solo país, dominó las discusiones teóricas y prácticas en el campo revolucionario durante toda una época. Durante la segunda mitad de los años 20, durante todos los años 30, entrada a los años 40 y de alguna manera un poco atenuada llega hasta hoy. No son banales las cuestiones que se discuten ahí, no son cuestiones que están enterradas en el tiempo, son cuestiones que se alzan en su esencia más profunda ante cualquier proceso de construcción socialista en un país de los que en época de Trotsky se llamaban países atrasados o países de revolución burguesa retrasada, que a diferencia de lo que se concebía en los marcos del marxismo clásico, triunfan en países que no tienen el necesario desarrollo de fuerzas productivas y las necesarias condiciones políticas para una construcción directa del socialismo tal y como entonces se representaba. Son temáticas que siguen vigentes hoy, que enfrentan el dilema entre la economía y la política en la época de la transición socialista o de la dictadura del proletariado, y el problema de la revolución entre las reivindicaciones, la lucha o la etapa democrática de la revolución y la reivindicación de la lucha y la etapa propiamente socialista de la revolución. Entonces se pudiera decir que la esencia del planteamiento de la revolución permanente está en que no hay una receta para hacer la revolución y que se puede avanzar hacia la construcción de una revolución socialista sin esos parámetros etapistas que se pueden llamar dogmáticos, donde se plantea que la revolución, para llegar al socialismo hay que pasar por un desarrollo del sistema burgués capitalista y luego como por arte de una sucesión de cosas la humanidad va a alcanzar a llegar al socialismo, sino que se puede en una sociedad con un capitalismo atrasado, lo que dicen subdesarrollados, ir superando etapas y avanzar más rápido hacia la concreción de una revolución socialista. Yo creo que sobre ese tema, ante todo, aprendemos a través de la obra de Lenin. Si mi memoria no me traiciona, aunque aún no utiliza el término que luego se hizo clásico, el eslabón más débil de la cadena imperialista, en 2 artículos